La voz de los protagonistas. En Contextos. Doctor Hugo Morales Valdés, abogado y consultor jurídico. Es impresionante los ríos de tinta que han venido corriendo a propósito del tema de la reforma judicial. Nadie mejor que tú para que nos expliques de qué va esta reforma. Las encuestas son claras, creo que el 59% dijo sí es necesaria la reforma judicial y que ese 59% se toma entonces como que están de acuerdo con el voto directo para los magistrados y jueces. Pero seguramente la reforma judicial va de mucho más. Queremos conocer de qué va. Hugo. Primero que nada, muchas gracias Marcela, Manuel, por la invitación y claro, saludando al auditorio que nos escucha. Y bueno, a ver, primero tendríamos que tener una serie de antecedentes como para ubicarnos históricamente cómo llegamos a este punto, ¿no? Es decir, ¿qué nos trajo a que fuera materia de discusión pública? Evidentemente se trata de una iniciativa del presidente de la República y desde el momento mismo en que el presidente lo toma como una bandera, pues termina siendo un tema de interés general, vamos a decir. Pero hay que recordar también que volteando hacia atrás tendríamos que preguntarnos pues cuáles son las condiciones del Poder Judicial, cómo es que llegamos a preguntarnos si era necesario que se eligiera de manera directa y mediante el voto popular a los integrantes del Poder Judicial. La primera cuestión que tendríamos que cuestionar, Marcela, y en la introducción que nos dabas es, bueno, ¿y en qué habrá consistido la encuesta que le hicieron a la ciudadanía en términos generales? Yo por ahí vi un programa, bueno, un pequeño programa que se transmite en YouTube, en el cual preguntaban abiertamente si estaban de acuerdo en que se acabaran los privilegios de las personas que integraban el Poder Judicial. Y de entrada, pues me parece que la respuesta tendría que ser que sí. Yo no imagino una persona que contestara de forma diferente, ¿no? Se tienen que acabar los privilegios en este país para aquellas personas que por esfuerzo personal no han logrado o que no han de alguna manera generado una riqueza suficiente como para autosubvencionar ese privilegio que podría significar ir a un buen restaurante, tener un buen viaje, un buen vehículo, tener una casa más grande, con un jardín más bonito, con alberca probablemente. Eso es lo que se tiene que acabar en este país. Se tiene que acabar que nuestros representantes, que las personas que gobiernan nuestro país, que pertenecen a la administración pública, se vean beneficiadas económicamente. Nos hemos acostumbrado a ver a nuestros funcionarios públicos como personas económicamente ya no solventes, sino extrasolventes, ¿no? Y yo creo que ese es el punto toral. Entonces, la pregunta no es mala, me parece. ¿Queremos que se acaben los privilegios? Pues seguramente el 100% de los mexicanos contestaríamos que sí. El tema sería, bueno, probablemente aquellos que salvo quienes se beneficien de eso, claro. Pues claro que no, pero a ver, ¿qué nos lleva entonces a cuestionarnos por qué es esta gran inquietud, ¿no? Y hay que voltear a ver al Poder Judicial, pues como es. Es un Poder Judicial ineficiente, inoperante, insatisfactorio en términos generales, ausentes de una garantía real de prontitud y de expeditez en materia de justicia. Yo no quiero hacer una encuesta porque no me encuentro en condiciones de hacerla, pero yo invitaría al público que se haya visto involucrado en un litigio o en un trámite de orden judicial o de procuración de justicia, que se sienta realmente satisfecho con los tiempos, con la atención, con la expeditez, con la forma en la cual se resolvió su asunto. Es decir, verdaderamente casi estoy a punto de apostar en esta mesa que no va a haber una persona que nos llame y que nos diga: mi asunto se resolvió satisfactoriamente en días. No lo va a haber, Marcela. O alguien que no haya tenido que emplear recurso económico para agilizar trámites o para que la justicia se comportara de tal o cual manera. Bueno, hay que decir otra cosa. Además de todos estos puntos insatisfactorios del Poder Judicial, en este país la justicia es muy cara, Marcela. Sí. Es muy cara porque los buenos abogados cobran bien. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente no nos contamos con instituciones que tengan personal adecuado, que se encuentre capacitado tanto académica como técnicamente y que además cuente con una carga de trabajo idónea
para poder apoyar de forma abierta a la ciudadanía, como son las defensorías públicas. No existe. En este país es muy caro acceder a la justicia. Esa es otra realidad. Oye, Hugo, cuando hablamos de Poder Judicial, ¿es todo el andamiaje de Procuración de Justicia que eso es importante. Jueces y magistrados, Consejo de la Judicatura? Pero hablamos también de fiscalías estatales, hablamos de jueces locales. ¿De qué estamos hablando? Mira, yo creo que cuando hablamos de justicia tenemos que hablar del esquema integral, ¿no? Pero en este caso la reforma únicamente obedece a cuanto hace el Poder Judicial. Y no solamente obedece en cuanto hace al Poder Judicial Federal, también obedece, vamos a verlo en unos minutos más, en cuanto hace al Poder Judicial de los estados, es decir, a lo que integra los tribunales superiores de las 32 entidades de nuestro país, así como de los juzgadores que integran dichos órganos judiciales. Pero entonces, ¿cómo está conformado el Poder Judicial Federal? El Poder Judicial Federal está integrado en su, vamos a decir, como lo califica nuestra Constitución, en su forma directiva, por jueces de distrito, por magistrados de circuito y por ministros de la Suprema Corte. Ellos son los juzgadores, pero a su vez también se encuentra un órgano que es dentro del mismo Poder Judicial quien administra y disciplina a aquellas personas que no tienen un comportamiento adecuado dentro de los cánones jurídicos y éticos, y ese es el Consejo de la Judicatura Federal. Estamos hablando en ese contexto de la federación, pero a ver, otro de los puntos que también es importante analizar es que quienes están a favor de esta reforma, pues tocan todos los puntos que hemos dicho ya, ¿no? Pero quienes se encuentran en contra, por otro lado nos dicen, bueno, pues es que ahora, ¿quiénes van a llegar? Van a llegar personas que sean votadas, vete a saber quién se ha votado, vete a saber con qué apoyo, vete a saber quién los impulsa y cómo. Y entonces nos hablan de otra serie de cuestiones que también son cuestionables. A ver, nos hablan de méritos. ¿Cuáles son los méritos de los actuales juzgadores? Mira, te voy a decir algo, Marcela. En materia federal, yo no recuerdo, y mira que estoy atento de todo lo que significa estar al día en cuanto a la organización desde el punto de vista legal y en cuanto a la integración del Poder Judicial, tanto federal como estatal, y te puedo decir que no ha habido un examen o una convocatoria de méritos abierta. Es decir, que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos para ser juez de distrito o magistrado pueda hacerlo. ¿Quiénes son? Pues dice nuestra Constitución que tendrán que tener 35 años, por lo menos en nuestra reforma, 5 años de experiencia, que tengan cédula y en ese contexto, desafortunadamente, no se encuentra el que se encuentren integrados al Poder Judicial en alguna de las labores que tiene Y todas las convocatorias que hay actualmente o que ha habido en los últimos 10 años únicamente obedecen a aquellas personas que se encuentran dentro del Poder Judicial, vamos a decirlo con motillas, con el carácter de persona que está haciendo carrera dentro de la institución. ¿No hay exámenes de oposición? Sí los hay. Desafortunadamente, Marcela, no son para el público en general. O sea, nada más son para quienes ya están conformando el poder. Es decir, que si tú fueras abogada y cumplieras con esos requisitos, o cualquier persona que nos esté escuchando y cumple con los requisitos, y decide, porque es su proyecto de vida, aplicar justicia, administrarla, ser juez de distrito es su sueño dorado, pues no puede participar si no se encuentra integrado a las filas del Poder Judicial. ¿Y para ingresar al Poder Judicial? Pues se necesita padrino, Marcela. Hay que decir las cosas como son. Bueno, además de eso, existen antecedentes dentro del Poder Judicial Federal de exámenes que se han robado, que se han puesto a disposición de personas que posteriormente ha dado lugar a la cancelación de esos concursos. Entonces, no me vengan a decir tampoco que los méritos desde el punto de vista de la revisión de exámenes, de la calificación académica, de los méritos, son los que nos han llevado a tener este gran Poder Judicial Federal. No es cierto tampoco. Acosos y favores sexuales, Marcela. ¿Cuántas denuncias hay de ello? Y vamos a remitirnos al más relevante de los casos, al del ministro en retiro hoy, Saldívar. ¿Que no nos quedó claro que existen nombres de personas específicas que se sienten víctimas de este tipo de acciones? Bueno, y de corrupción ya no hablamos, ¿no? Bueno, pero esos casos
no se llevan a término, ¿no? Es decir, puede haber una denuncia, pero ¿qué ha pasado con la denuncia? Pues ¿O son denuncias verbales? ¿O la qué? de Saldívar Lerroda de la Rea, pues ahí está. Pero Guardando el sueño de los justos. pues ¿o qué? como habrá muchas otras, ¿no? Desafortunadamente, esa es la otra realidad. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿por qué votar por quiénes vamos a votar? Y entonces ahora sí ya vamos a entrar en materia de la reforma. A ver, primero, la reforma nos habla de una modificación en la Constitución para que las personas que actualmente fungen como, o bueno, más bien, para que la titularidad de los jueces de distrito, magistraturas, ministros y 2 órganos nuevos que se crearán tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista disciplinario sean votados popularmente. Aquí vienen los secretitos, porque también hay que decir que esta reforma tiene su letra chiquita, ¿no? Y todos vienen las primeras respuestas. ¿Quiénes podrán ser aquellos que podrán ser impulsados por las mafias en el poder, por los grandes cárteles, por los abogados poderosos? Bueno, ¿quiénes podrán ser? Pues acota nuestra Constitución. ¿Quiénes podrán ser? Únicamente aquellos que vayan a ser, en todo caso, pues candidateados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Otra vez volvemos al mismo punto, es decir, si tú y yo quisiéramos participar en ese concurso, pues desafortunadamente nos veríamos en la necesidad de hacer un lobby con cualquiera de estos 3 poderes a nivel federal para poder ser integrado dentro del número de personas que tienen derecho a proponer. Para ser ministra o ministro de la Corte, se establecen 10 candidatos para el presidente de la República, 5 candidatos para la Cámara de Diputados, 5 para la de senadores y 10 para el Poder Judicial Federal. Es decir, que desanímense todos aquellos que creían que íbamos a votar abiertamente por quienes creíamos que tenían esas capacidades, ¿no? Y segundo, tampoco establece la posibilidad de que haya candidatos independientes. Esa es otra cuestión que también es importante, ¿no? Es decir, no pensemos que va a haber una horda de personas interesadas y que nuestra votación, pues ese día se va a traducir en la entrega de una enciclopedia británica con nombres para poder empezar a tachar. O sea, es el mismo procedimiento. La realidad es que el proceso de selección previo antes de la votación, pues tendrá que venir precisamente de los 3 poderes que ya existen y el acceso al mismo también se verá acotado a pues que haya decisiones unipersonales, de acuerdo también, hay que decir, a una valoración que dice la Constitución, esperemos se cumpla, en base a los méritos, a la carrera, a la necesaria revisión de casos en los cuales exista una clara trayectoria en materia jurídica que distinga a esa persona para poder ser ministro de la Corte. Bueno, pero esta regla se aplica también de forma indirecta o directa a lo que sería jueces de distrito y magistrados, porque para ellos también habrá una selección en materia federal también de parte de los 3 poderes del Estado. Y estos 3 poderes van a designar cada uno de ellos, bueno, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, 2 personas, y en el caso de la Cámara de Diputados, 1 y otro por parte de la Cámara de Senadores, para cada uno de los 1,600 puestos que podrían ser ocupados. Es decir, que estaríamos votando en la República por alrededor de 3,200 personas. Pero acotemos también nuevamente. En este país existen 32 circuitos. ¿Qué es un circuito? Pues bueno, es la jurisdicción que compete en materia federal. Uno por estado. A cada una de ellas. Bueno, coincide el número, sin embargo, no necesariamente el territorio competencial corresponde con el territorio de los estados. Por ejemplo, el 8º circuito, que es el que corresponde a la región, integra a parte del estado de Durango. Es decir, Gómez Palacio, Lerdo. ¿Cómo se conformaron esos circuitos? Esos circuitos se fueron integrando por la necesidad de llegar a ciertos puntos de la República en los cuales habría una concentración y fácil acceso de diferentes puntos de la República también para poder llegar a esos puntos y tener acceso a la justicia federal. Bueno, hace muchos años. Déjame hacer un símil que a lo mejor no cabe, pero si no corregimos, es como los hospitales de especialidad.
por decir alguna cosa. Sí, necesitas un punto, por ejemplo, Torreón era un punto de encuentro de carreteras, por decir, aquí pusieron un centro de especialidades. Igual Torreón fue el 8º circuito en materia federal, es decir, fue uno de los primeros de los 32 que existen actualmente. Bueno, en este caso, nosotros, quienes pertenecemos a la región Laguna, tanto de Coahuila como de Durango, y también quienes pertenecen al estado de Coahuila en términos generales, es decir, en Piedras Negras, en Monclova, pues tendremos derecho a votar respecto de aquellos jueces que tienen competencia en materia federal en esta jurisdicción, es decir, el 8º circuito. Entonces, ya de los 3,200 ya vamos reduciendo a una cantidad considerablemente inferior, ¿no? Sí. ¿Cuánto se redujo esa cantidad? Pues mira, no tengo el número preciso de jueces de distrito, probablemente ronde 25 en todo el estado, de jueces de distrito, y de magistrados, pues probablemente ronde alrededor de entre 40 y 50. Probablemente sean 50. Entonces, bueno, pues ya se reduce, ¿verdad? O sea, también hay que decirlo. Ahora, habrá que ver si existen reglas de competencia respecto al lugar en que habitamos todavía de forma más cerrada, pero la Constitución por lo pronto marca esto. Entonces, ahora bien, ya de los 3,200 que pensamos que íbamos a votar, pues ya resultó que son bastante menos, ¿no? Pero además, otra vez volvemos a lo mismo. Tendrían que ser previamente aprobados por cualquiera de los 3 poderes para poder ser candidatos. A ver, otro punto interesante, la disminución de ministros de la Corte. Actualmente se encuentran 11 asientos para ocupar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y a su vez tiene 2 salas que son integradas por los mismos ministros. En este caso se eliminan las salas, se reduce el número de ministros de 11 a 9, que tendrán una duración de 12 años, mientras que actualmente la tienen por 15 años, y estos 12 años en su primera ocasión tendrán que ser elegidos de forma escalonada. No quiere decir que va a haber varias elecciones, lo que quiere decir es que de acuerdo a la votación que obtengan, quienes tengan más votación, que serían los 3 primeros lugares, durarán 12 años, los siguientes durarán 3 años menos, ¿verdad? De tal suerte que será 9, y los siguientes, si no estoy equivocado, tendrán que ser 6. Entonces, de esta manera irán escalonándose para que a lo largo del tiempo vayan presentándose esa renovación de la Suprema Corte, a partir de que, una vez cumplidos esta temporalidad, puedan sí ser elegidos por 12 años y así sucesivamente. Generarán 2 órganos importantes: un órgano administrativo y un órgano que se conocerá como el Tribunal de Disciplina Judicial, que será integrado por 5 magistrados, y esos 5 magistrados tendrán una duración de 6 años, que también en la primera ocasión deberán ser seleccionados de forma escalonada. Y 3 puntillos de los cuales, diría yo, parecieran las cosas que se quedan por ahí escondidas. Bueno, pues aquellas personas que integran el Poder Judicial Federal se encontrarán impedidas para litigar por los 2 años subsecuentes a que hayan terminado el encargo, ¿sí? Perdiendo todo derecho a cualquier derecho de haber, que hay que decir el derecho de haber para aquellas personas que no tienen conocimiento de la misma, pues se trata básicamente de las prestaciones que reciben una vez que se retiran o que cumplen el encargo, y ese derecho de haber es un quantum pecuniario que da lugar además a que puedan recibir mensualmente una cantidad a cuenta de una pensión de retiro, misma que también va a ser de alguna suerte eliminada si pasa la reforma como se encuentra. El Poder Judicial se encuentra en prohibición de poder administrar fideicomisos y fondos, un tema que hemos escuchado recurrentemente, por lo menos en los últimos 2 años, respecto al fondo del Poder Judicial Federal, que es una cantidad que se encuentra ahí producto de una gestión tal vez, pues no sé si buena o mala, pero por lo menos ha dado resultado a que los sobreejercicios los han venido aportando a esta cuenta o a estos fideicomisos, que dan lugar a garantizar las prestaciones de los trabajadores por un lado, por otro lado garantizar el desarrollo y crecimiento Pero del detengámonos mismo. ahí, porque la verdad es que una de las situaciones que más incomoda al ciudadano y que más se señala
son los privilegios, las remuneraciones y las pensiones. Es que parecieran que están en el Olimpo. Tú ves a un magistrado y el magistrado parece torero entrando a la plaza, ¿no? O sea, además con unas ínfulas y con una con una deidificación impresionante. Bueno, pero ahora te pregunto yo, ¿estamos hablando del Poder Judicial Federal o del local? Porque, pues ambos. Porque ese es el punto. Es que todos tienen lo suyo, también sí. tenemos que valorar Todos esto que es materia de cuestionamiento. Nos dicen, es que eso es en materia federal. No, el problema de la impartición de justicia abarca tanto lo local como lo federal. Y también esta reforma, es otro de los puntos interesantes, obliga a los estados a que también implementen las acciones necesarias para que también cumplan con ese derecho que tienen los ciudadanos, de acuerdo a esta reforma, de votar por quienes integrarán el Poder Judicial del Estado, en este caso de Coahuila. Pero déjame que no se nos vaya el tema de los ingresos y demás, porque mucho se dice que esto es una estrategia para apartar al juez, al magistrado, de la tentación de ser pues con un soborno, algún regalo, de esos regalos que acostumbran a dar los poderosos, etcétera. ¿Tú crees que sí haya sido protector el hecho de que hayan tenido tantos recursos? Mira, Marcela, yo creo que la experiencia indica que no. Es decir, la realidad de las cosas es que sí creo que la gran mayoría de las juezas y jueces, magistrados, magistradas del Poder Judicial Federal, que son con los que los ciudadanos podemos tener mayor contacto en el día a día en la impartición de justicia, en su gran mayoría son gente honesta, vamos a decirlo. No quiero hacer un señalamiento pues inoportuno en el sentido de descalificar a todos, pero me parece que en un país en el cual nos encontramos con carencias económicas graves, en un país en el que no podríamos establecer qué es un sueldo adecuado y qué es un sueldo de retiro adecuado, pero sí podemos reconocer los excesos, ¿no? Es decir, un ministro que gana entre 400 y 600 mil pesos. Y digo esta cantidad porque si nos vamos al promedio anualizado, pues son 600 mil pesos. Si nos vamos al promedio mensual, son 400. ¿Por qué? Pues porque reciben un sueldo, además un bono trimestral, además existe 40 días de aguinaldo, además tienen cerca de un mes de vacaciones y juntamos todas las vacaciones del año. Entonces, pues la verdad de las cosas es que pues suena muy bonito y muy atractivo desde el punto de vista laboral, ¿no? Vamos a poner un paréntesis ahí para ir a la pausa que ya se nos marca, 8:08, 28 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa. Para este 2024, están pronosticadas 5 olas de calor entre marzo y julio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, la primera ola se registró del 3 al 21 de abril, la segunda del 3 al 13 de mayo, la tercera ola se presentó del 20 de mayo al 4 de junio y la cuarta está pronosticada para junio, pero aún no se tiene una fecha exacta del comienzo ni está definida la duración.
Para este 2024, están pronosticadas 5 olas de calor entre marzo y julio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, la primera ola se registró del 3 al 21 de abril, la segunda del 3 al 13 de mayo, la tercera ola se presentó del 20 de mayo al 4 de junio y la cuarta está pronosticada para junio, pero aún no se tiene una fecha exacta del comienzo ni está definida la duración. De los porqués de la reforma al Poder Judicial y realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la reforma. Uno de los puntos más sensibles para la población es esto, de la elección de los jueces y magistrados. Realmente estamos en condiciones, Hugo, de que sea las mayorías, es decir, que sea el elector promedio el que decida quién va como juez o como magistrado. Mira, yo creo que la pregunta no es equivocada. La respuesta sería equivocada. ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Pero si en cambio yo te digo, a ver, estamos preparados para que nuestros tres poderes, ¿sí?, en la independencia de cada uno de ellos, nos seleccione candidatas y candidatos para que el ciudadano valide esas candidaturas, que realmente es lo que se está proponiendo. No se está proponiendo que vengan a votar masivamente por quien quiera, no. Se está proponiendo que los tres poderes del Estado nos digan, entre los seleccionados que ellos determinen, quiénes pueden ser nuestros jueces. Y ya nos dijiste que los seleccionados tienen que provenir del Poder Judicial. Bueno, preferiblemente, no necesariamente, ni como única condición. Pero en ese contexto también hay que decir que aquellas personas que actualmente son magistrados, jueces, juezas, ministras y ministros que tienen actualmente funciones, podrán eventualmente aspirar a ser candidatos. Es decir, que pues con todo el carisma que tienen nuestros jueces en este país, podrán darse el gusto de participar abiertamente en una contienda, por lo menos en la primera de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces tendrán la ocasión de hacerlo y pues tendrán la posibilidad también de refrendar la confianza o no de aquellas personas que en su oportunidad les dieron ese espacio o este lugar, ¿no? Pero sí hay que quitarnos de la cabeza el hecho de que abiertamente vamos a votar por un grupo de personas que se pueden ir a registrar individualmente y que van a ser aquellas impulsadas por la mano negra de este país, ¿no? Lo cierto es que no va a pasar de esa manera. Lo cierto es que van a ser los tres poderes quienes nos dirán por quién votar, lo cual, pues bueno, como dicen, o es negro negro o es blanco blanco, ¿no? Es decir, si vamos a votar, pues bueno, ya déjenos votar por los que queramos, pero si no vamos a votar, pues desígnenlos en el Congreso, como actualmente sucede. Bueno, pues lo que va a suceder es que simple y sencillamente, como ciudadanos, validaremos o no aquellas candidaturas que nos pongan los tres poderes enfrente. Y entonces, ¿cómo sería el proceso? O sea, ¿a cuántos jueces vas a participar tú en la encuesta, no? ¿Cómo va a ser? Bueno, muy interesante porque tendrá, fíjate, dice la reforma en sus transitorios, que, bueno, entre sus transitorios y en la parte general, que habrá cada primer periodo ordinario del año, que inicia justamente en el mes de septiembre, deberá el Congreso de la Unión emitir una convocatoria para aquellas personas que se encuentren interesadas en participar dentro de este proceso de selección, ¿sí? Y dentro de este proceso de selección habrán de, pues, distinguirse algunas personas que formarán parte de esas propuestas que haga tanto el Congreso como los diferentes poderes. Pero en el caso en particular de esta reforma, nos señala que como único caso extraordinario, al aprobarse esta reforma, tendrá el Congreso la posibilidad de emitir una convocatoria a los 30 días de que haya sido calificada como adecuada, ¿no? Es decir, que la voten a favor y que pase por lo menos por 17 de los congresos o de las legislaturas locales. Una vez que sea aprobada esta reforma, entonces
tendrá el Congreso 30 días para emitir esa convocatoria de la que estamos hablando, y en todo caso, el primer domingo de junio del año 2025, nuestro país tendrá ese proceso de elección de las personas que hayan sido... ¿Y cuántas boletas vas a marcar o cómo será? Bueno, será muy interesante ese punto, porque además los partidos políticos no podrán ayudar ni apoyar abiertamente a ningún candidato. ¿Van a hacer campaña o qué? Va a haber campañas, pero una cuestión interesante, irrisoria, pero interesante y real, es que podrán hacer campaña durante 60 días, me parece, pero no podrán contar con recursos públicos ni con recursos privados, con lo cual no sé cómo harán una campaña, porque pues no podrán utilizar ni su vehículo propio para trasladarse, o gasolina para poder ponerle al vehículo, o para trasladarse a una entrevista que podría ser gratuita. Y en ese contexto, pues nos encontramos también en una elección, pues como distinta, diríamos. Sí, ¿no? raro. En una elección distinta. No obstante, para ministros de la Corte sí habrá pautas en materia de publicidad, como lo hay para las elecciones de candidatos comunes. Y podrá... ¿Será el INE o quién va? Y va a haber un instituto, por lo pronto está en línea, pero habrá un instituto especializado en consultas y elecciones, que es la que podrá llevar a cabo dicho proceso, ¿no? Sí, el INEC, ¿no? El que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Así es. Oye, dos puntos. Me pareció muy interesante el análisis que hizo el Centro PROD de algunos aspectos de la reforma. Voy a puntualizar en dos para que tú nos ayudes a desentrañarlos. Primero habla de la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal con estos dos nuevos órganos, ¿no? El Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, que ya nos mencionaste tú también, y que van a estar integrados por personas designadas por cada uno de los poderes de la Unión. Sobre este punto, dice el Centro PROD, que se está erróneamente introduciendo un preocupante componente de control político sobre la justicia, pues tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano de Administración Judicial previstos abre la puerta a la intervención de los otros poderes en los mecanismos de control del propio Poder Judicial. ¿Tú lo ves así, de que haya intervención de los otros poderes y que entonces estos dos órganos estén fungiendo como instrumentos de control político? Mira, yo creo que nuevamente nos encontramos en un punto de análisis en el cual no estamos volteando a ver lo que sucede el día de hoy. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal también se integra por diferentes personas, y esas personas, nos guste o no, porque así es, se encuentran representando a los diferentes poderes del Estado. Es decir, algunos representan al Ejecutivo, algunos representan al Legislativo, algunos otros al Judicial, y hay uno, o en este caso una, que es la ministra presidenta de la Corte, que también integra presidiendo al mismo Consejo. Es decir, actualmente no existe una diferencia en cuanto a su integración. ¿Cuál es la única diferencia? Que nadie los ha votado, pero finalmente provienen esas propuestas del mismo lugar. Ok. Aquí también señala que con esta reforma se equivoca el diagnóstico sobre el problema de la impunidad en México, pues este no es solamente atribuible a la judicatura, sino ante todo a las fiscalías que en esta propuesta quedan intocadas. Falla en su comprensión sobre la legitimidad democrática de la judicatura, pues estima que ésta se resuelve pasando por urnas los nombramientos de los jueces, cuando en realidad la legitimidad, en el caso de este poder, surge más bien de su capacidad para tutelar derechos. Y uno de los aspectos, también, Hugo, que me gustaría que nos ayudaras a clarificar, es la adición de nuevas reglas procesales, por ejemplo, el establecimiento de plazos máximos para los asuntos fiscales y penales, es decir, que tengan un tope de fecha y que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo. Eso puede ser positivo. Y también este otro aspecto, la limitación a la suspensión con efectos generales en amparos contra leyes, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que la nueva ley de amparo ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el sábado junto con la de amnistía, ¿no? ¿Cómo se vincula la ley de amparo con lo que se pretende en la reforma judicial? Bueno, a ver, vamos por partes. En cuanto a las fiscalías,
bueno, solo faltaría que ahora también tuviéramos que votar a los fiscales, Sí, ¿verdad? sí. Digo, eso ya sería Demasiado. todavía el exceso, ¿verdad? Como dicen en los memes, y se verán cosas peores todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que sí forma parte, eso sí es indudable, que las fiscalías, pues evidentemente, tienen un papel preponderante en el tema general de justicia, no solo porque son el órgano que tiene el monopolio de la acción penal, sino porque también interviene en diferentes causas que no necesariamente son penales. Por ejemplo, en materia de procuración para la defensa de los niños y adolescentes, la familia, para la protección de otro tipo de derechos que son tutelados particularmente en materia civil y familiar. Es decir, cuando tiene que pronunciarse algún juez respecto de derechos de menores, pues tiene que participar la Fiscalía General en ese contexto, ¿verdad? Entonces, tiene muchas otras aristas la participación de la Fiscalía que no circunscriben únicamente a lo penal y que tienen razón en ese contexto de que también necesita una reorganización en términos generales la Fiscalía General de la República y la de los estados para dar ese servicio pronto y expedito, ¿no? Definitivamente nuestro país no está exento de mejoras en todos lados, todos los niveles, ¿no? sí. Desafortunadamente no se está contemplando una reforma en materia de fiscalías actualmente en esta reforma. Ahora bien, en cuanto a que si las urnas son o no el medio idóneo para legitimar la tutela de derechos, pues es muy ambiguo contestar algo así, porque entonces tendríamos que ir un poco más atrás. Entonces, ¿será que el voto unipersonal es el que sí da la legitimidad para que una persona pueda juzgar o no? Pues yo creo que tampoco es una respuesta sencilla. Es decir, nos encontramos ponderando si la designación de una persona es resultado no de una votación, sino de una selección o preselección que a la postre da lugar a una designación. La única diferencia, en este caso, insisto, es que la preselección es la misma, es decir, tiene que venir de cualquiera de los tres poderes, y la validación de esa preselección tendrá que ser producto de los votos. Pero desde el punto de vista previo, pues nada cambia en relación a esto. Si a mí me permites ser evidente, es que si consideramos que esta reforma constitucional tiene que pasar por 3/4 partes de las mayorías, por 2/3 partes de las mayorías de cada una de las cámaras, también es cierto que para poder hacer estas designaciones únicamente se necesita la mayoría simple. Entonces, pues hagan sus cuentas y me van a platicar quiénes podrían ser, quienes elijan y quienes determinen quiénes van a estar en estas candidaturas. ¿Sería muy diferente de lo que sucede ahora? Pues no, porque simple y sencillamente, con la conformación de las cámaras para la siguiente legislatura, pues yo creo que no habría duda de que esas mismas personas que podrían ser candidatas a elección popular por esta vía, también podrían haber sido designadas de forma directa por los diferentes poderes. Y por otro lado, en cuanto hace la suspensión de actos inconstitucionales, bien lo mencionas, ya fue reformada o hubo una contrarreforma a lo que en un principio se conoció como la fórmula Otelo. La fórmula Otelo básicamente nos decía que el amparo, por ser un juicio extraordinario o un procedimiento extraordinario de constitucionalidad, únicamente tenía efectos para aquella persona que lo había solicitado. Esta fórmula duró viva, vamos a decir, o vigente durante muchos años, al punto de que yo les puedo decir que no soy un niño, pero cuando yo estudié Derecho, yo estudié juicio de amparo con la inclusión de la fórmula Otelo. La fórmula Otelo fue modificada posteriormente, hace algunos años, estamos hablando de hace unos 20 tal vez, y esta fórmula dio por objeto, unos 15 años tal vez, esta fórmula dio por objeto que todas
las determinaciones que tomara la Corte en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma tuviera efectos generales. Esto quiere decir que una vez que la Corte determinaba algo, en automático todas las autoridades tendrían que seguir ese mismo criterio y además dejaba sin valor efectivo aquella norma que había sido declarada inconstitucional. Bueno, pues regresamos a la fórmula Otelo. No es nueva para nuestro sistema jurídico, sí es un retroceso definitivamente, porque desde el punto de vista general, pues significa más carga de trabajo para los tribunales, pero ya existía esto. Oye, es que se nos va el tiempo. Yo nada más quisiera preguntar, otro de los aspectos que la gente trae como duda en torno a la reforma judicial es si se va a perder la autonomía del poder con esta reforma. Mira, Marcela, se ha aprobado o no se ha aprobado esta reforma, este mismo año, si no estoy equivocado, deberá ser aprobada la designación de una nueva ministra o de un nuevo ministro. Y hay que decir que el presidente o la presidenta entrante, en este caso, tiene las facultades para imponer a alguna persona en caso de que el Senado no se ponga de acuerdo para votar dentro de la terna a una persona. ¿Y eso está bien? Pues es que eso ha pasado en los últimos Por años. eso, pero dime, ¿eso está bien? Bueno, la pregunta es, dicen que pregunta... No me contestes. Contestar con una pregunta es mala. Con un abogado. No está bien, no está bien, pero te voy a decir algo. Desafortunadamente, esta alternativa no es peor de la que ya tenemos. Ya. ¿Sí? Tenemos que trabajar mucho nuestros poderes, tenemos que trabajar mucho para reformarlos para bien, para que haya transparencia. Falta mucho por hacer, pero hay que decir que lo que tenemos tampoco ha sido productivo, tampoco ha sido satisfactorio, tampoco ha llenado las expectativas de la ciudadanía. Claro. Claro. Exactamente. Hay muchos comentarios en... Sí. A ver si puedes A ver si sacar algunos, podemos dar salida a algunos. Nos dice Rolando, buen día a ustedes y a todo el auditorio. Desgraciadamente no tenemos una cultura jurídica en nuestra sociedad como para poder elegir quiénes serán nuestros jueces y magistrados a través del voto. De ser así, de esa manera el poco porcentaje que realmente conoce el sistema judicial de México votará de acuerdo a sus preferencias y o favoritos. Acá nos comentan, el Poder Judicial por supuesto que ha sido unido de todos esos vicios que comentan y su pudrición emite un olor que ya no podemos soportar más. Claro que es necesario su reforma, y que solo los expertos como su invitado. Acá nos dicen, con todo respeto, yo difiero de la opinión del invitado en relación a la insatisfacción con el Poder Judicial. No se puede generalizar. Otro comentario, que hagan lo que quieran, pero que no nos vayan a bombardear con anuncios. Acá nos comentan, buen día, la oposición dice que los jueces y magistrados deben de ser los más capaces y con trayectoria dentro del campo legal. En lo local no creo que Mary ni Bernardo estén más preparados que cientos de doctores con amplio conocimiento y experiencia en lo legal, pero ellos son amigos de los gobernadores, ¿verdad? Es el comentario que nos hacen también. Bueno, ahí algunos de los comentarios de la gente. Oye, Hugo, bueno, pues ya, la última idea para cerrar. Ya hubo una persona satisfecha. Sí, hubo una persona satisfecha, sí, por lo menos. Sí, bueno, pero también hay que decirlo, a lo mejor hay personas satisfechas, ¿no? Pues sí. Entonces, necesaria la reforma. Necesaria, sí, tal vez esta no sea la mejor vía, pero también hay que decir que tampoco va a cambiar gran cosa el modelo de selección para que sean candidatas y candidatos aquellas personas que finalmente puedan ser designadas. En otras palabras, es lo mismo, pero con la validación popular a través del voto directo. Muy bien. Hugo, pues gracias, chiquita, la palabra, pero de verdad gracias porque nos has aclarado muchos puntos de la reforma judicial. Por el contrario, gracias por la invitación y como siempre un saludo al auditorio. El doctor Hugo Morales Valdés, abogado y consultor jurídico, además colaborador de Contextos, estuvo con nosotros. Las 8:30, 28 grados centígrados. Vamos a una pausa comercial, volvemos ya. Contextos.